las medidas de posición o cuantiles. ¿Cuáles son los cuantiles? Cuartiles, deciles y percentiles. Okay. Ya recordando la noción de población y muestra, entonces, mm, mm, 19 de marzo, creo que es este. Sí. Vamos a comenzar. Sí. Cuando tenemos un conjunto de elementos que se ordenan de acuerdo con su magnitud, ¿sí? El valor medio que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, o la media aritmética de los valores medios de dicho conjunto, dan como resultado la mediana. ¿Sí recuerdan? La mediana, ¿no? Sí. Cuando yo tengo un conjunto de datos, uno nuevo mejor. Cuando tengo un conjunto de datos, ¿no? Vamos a suponer que tengo un conjunto de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Cuando tengo un conjunto de datos, vamos a suponer que son 11 observaciones, esas pequeñas rayitas, como nos lo está diciendo. ¿Sí? El valor medio que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería el valor medio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el valor medio. Ajá. El valor medio que divide al conjunto en dos partes iguales. ¿Sí? Aquí hay 5 partes. ¿Sí? Y aquí hay 5 partes. A este valor lo llamamos mediano. Ya debemos de recordar esto. O en caso de que el conjunto sea par, vamos a suponer que el conjunto es par. Hay, no sé, 1, 2, 3, 4 observaciones, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Qué más dice? O la media aritmética de los valores medios de dicho conjunto dan la mediana. En este caso, ¿sí? Los valores medios son 2, porque mi muestra es par. ¿Sí? Hay 3 de un lado, ¿sí? Y hay 3 del otro. ¿Sí? Entonces, de estos dos valores que están en el centro, yo tengo que obtenerme un promedio. ¿Sí? Saco el promedio de los dos, y este valor que obtengo de aquí es lo que conozco como la mediana. ¿Sí? Esto ya debió haber quedado claro de la clase anterior. ¿Sí? La mediana me divide el conjunto de datos en dos. ¿Sí? La mediana no es una distancia. La mediana simplemente me va a colocar las observaciones en dos grupos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tengo mi observación mayor, mi x sub m mayúscula, y tengo mi observación menor, mi x de menor valor, aquí dentro, vamos a ponerlo con el pincel para que sea más grueso, ¿no? Pues ya sabemos que tenemos un montón de observaciones, 1, 2, 3, 4, no sé, por decir algo, hoy estamos jugando gráficamente con los dibujos, ¿no? Vamos a suponer que aquí le cargan más, ¿no? ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro más y otro más. ¿Dónde está la mediana? ¿Sí? La mediana no es el punto medio entre los dos, de que me agarre este y este, ¿sí? Porque recuerden que si yo de estos dos obtengo una medida que se llama rango, ¿sí? El rango no lo voy a partir a la mitad, no. La mediana va a tratar de que los elementos estén distribuidos en dos grupos, ¿no? 5, 6, 7, acá. Esta sería la mediana, ¿sí? Porque de este lado, ¿sí? Hay 7 elementos, y de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, me equivoqué. Bueno, para que fueran 7, 4, 5, 6, 7. Acá son 7 elementos, 7, 8, 9, 10.
Ajá, acá. Perdón, chicos. La mediana es lo que me va a dividir esto entre la misma cantidad de elementos de un lado y la misma cantidad que hay elementos de un lado y la misma cantidad que haya del otro, ¿sí? No es una medida asociada a distancias. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Antes de empezar a explicarlo, vamos a tratar de ver esto con lo que ya conocemos. Cuartiles. ¿Sí? ¿Recuerdan esta gráfica? Ya se las mostré hace tiempo, ¿no? En esta, primero le preguntamos a un grupo de 11 personas cuántos hermanos tenían. Unos respondieron 2, 1, 2, 1, 3 y así sucesivamente. Esto ya sabemos que se llama muestreo y obtenemos datos en bruto, ¿sí? Lo primero que se hace con estos datos es ordenarlos. Bien, desde el mínimo hasta el máximo. Y con esto ya podemos trabajar. Ya sabemos que es el rango, ¿no? El rango es al valor observado de mayor valor, le resto el de menor valor. ¿Sí? El rango es 3. Tengo la media aritmética o el promedio. ¿Cómo se obtiene? Sumo todo y lo divido entre el número de elementos. ¿Sí? Son 11 elementos. La suma de todos los datos es 23. Entonces 23 entre 11 da 2.09. Esa es la media aritmética. Y tengo también la moda. ¿Qué es la moda? ¿Recuerdan lo que era la moda? Es el valor que más se repite. En este caso es 2. Se repitió 5 veces. Esa es la moda. Finalmente vamos a calcular la mediana. En este lo calculamos intuitivamente. ¿Sí? Sabemos que son 11. ¿Sí? Como son 11, dividimos 11 entre 2. 11 entre 2 es 5.5. Lo aproximo a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este valor es la mediana. Es el valor que me divide a mi cantidad en dos conjuntos, cada uno con el mismo número de elementos. Hay 5 elementos para acá y 5 elementos hacia allá. Y esta es la mediana. Ahora, ¿qué pasaría si intuitivamente, bueno, si por curiosidad nosotros decidimos calcularle su mediana al primer conjunto y su mediana al segundo conjunto? Son conjuntos de 5 elementos, ¿no? Es fácil ver que es la tercera posición, aquí también, la mediana del segundo conjunto. Sin embargo, esos números ya existen y tienen nombre. Se llaman cuartiles. Los cuartiles son 3 cantidades que me dividen a mi conjunto muestrado en 4 subconjuntos, todos con un número similar o congruente de elementos, ¿no? Eso es un cuartil, no es la gran cosa, ¿sí? Por eso vamos a continuar con el apunte. Asociadas a la definición de mediana, tenemos otras medidas que se fundamentan en las divisiones proporcionales que pueden hacerse de datos agrupados o sin agrupar y se denominan cuartiles. Y existen diferentes tipos: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a explicar los 3 a su paso, en cada uno en su caso. Primero vamos a hablar de los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son 3 valores, ¿sí?, de la variable que dividen nuestra muestra en 4 intervalos. Cada uno de estos intervalos representa un 25% de los elementos de la muestra. Se simbolizan por Q1, Q2 y Q3. Entonces, ¿sí?, tengo mi muestra, ¿no? A ver, tengo mi muestra, ¿no? Mi valor de mayor valor, mi valor de menor valor. Dentro de esta muestra hay 3 valores, ¿sí?, que van a dividirme a mi muestra en 4. ¿Sí? Nota, no son distancias, no tienen que estar así, ¿sí? Algunas veces es posible que, no sé, los 3 estén pegados acá, ¿sí?, suponiendo que de aquí para acá hay bien poquitos elementos y aquí hay un montón, ¿sí? O sea que depende de cómo esté mi gráfica, ¿no? Si mi gráfica, por ejemplo, se ve así, ¿no? Aquí hay bien poquitos, ¿no? Y luego, ¡fum!, subió así. No, pues entonces los cuartiles
En este caso, pues estarían más con tendencias a la izquierda o hacia la derecha. No es necesario que estén precisamente en la cuarta parte, en la mitad, en el 75%, porque les digo, no son distancias. Es simplemente tratar de acomodar cuatro, cuatro subconjuntos de la muestra, y que cada uno de esos subconjuntos pues tengan la misma cantidad, ¿no? O lo más congruente posible, ¿no? El primer cuartil es el menor valor, que es mayor a una cuarta parte de los datos, ¿sí? El segundo cuartil coincide con la mediana, ya saben, el que divide a, a nuestra muestra en dos conjuntos pues, por la mitad, ¿no? Y el tercer cuartil es el menor valor, que es mayor a las tres cuartas partes de los datos. Es decir, el valor de la variable, el valor de la variable que supera el 75% y es superado por el 25% de las observaciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Tenemos un conjunto de números, potencias de 2, 2 a la, no sé, hasta las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Sí? Hay que buscar los cuartiles. Primero buscamos la mediana. Bueno, como son 7, 7 entre 2, 3.5. Como ya sabemos calcular la mediana, se divide el número de elementos entre 2 y si nos da un número fraccionario, lo aproximo al entero de qué más se le aproxime. En este caso es el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, está el cuartil 2, que es la mediana. Y de este lado me quedan 3 elementos, y de este lado me quedan 3 elementos también. Procedo a encontrar el cuartil 1, que vemos que es 4, y el cuartil 3, que vemos que es 2. Y esto es bastante evidente, como lo dice la diapositiva. El ejemplo anterior se calculó utilizando la intuición y la visualización. Sin embargo, esto no siempre es posible. Para determinar el valor de los cuartiles en datos no agrupados, aplicamos la expresión kn entre 4, donde k puede valer 1, 2 o 3, y las siguientes reglas. Bueno, ¿qué me dicen las reglas? Si kn es divisible entre 4, exacto, el valor del cuartil buscado será la media aritmétrica entre el dato ordenado, cuya posición se obtiene al dividir kn entre 4, y el siguiente dato de orden. Si kn no es divisible exactamente entre 4, el valor del cuartil buscado será el dato ordenado cuya posición se obtiene al redondear el entero más próximo al resultado kn entre 4. Mucho bla bla bla, es mejor ver cómo funciona eso. Bien. Aquí encontramos los cuartiles igual, desde una manera intuitiva. Son 11 datos, ¿no? Bien, vamos a buscarlos como nos dice la fórmula. Voy a amplificar un poco este Excel. Entonces, n es 11, porque n es el número de elementos, ¿no? Vamos a buscar el cuartil 1. Cuartil es 1. Para el cuartil 1, k vale 1. Entonces hay que sustituir esto en la expresión que es kn entre 4, es decir, 1 por 11 entre 4. ¿Cuánto me da 1 por 11 entre 4? ¿Sí? Me da 2.75, ¿verdad? 11 entre 4. Me da 2.75. Vamos a repetir lo que me decía la regla. Si kn no es divisible exactamente entre 4, el valor del cuartil buscado será el dato ordenado cuya posición se obtiene de redondear al entero más próximo al resultado kn entre 4. Ok. Entonces, como me dio 2.75, el entero más próximo es 3. Repetimos. El cuartil 1 no es 3. El cuartil 1
es el valor que está en la posición 3. La posición del cuartil 1 es la tercera. Vamos a ver qué posición es, qué valor es. Entonces esa es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Ese es el cuartil 1. ¿Funcionó la expresión matemática Kn entre 4? Pues sí, ¿no? ¿Cuánto me es? 1. Entonces, cuartil 1 es igual a 1. Vamos con el cuartil 2. Para el cuartil 2, sí, pues obviamente hacemos K igual a 2. Entonces sustituimos K y N en la expresión Kn entre 4. Me da 2 por 22 entre 4. Perdón, 2 por 11 entre 4 es igual a 22 entre 4. Esto me da 5.5. ¿Sí? Puedo redondearlo a 6. ¿Sí? La posición del cuartil 2 es la sexta. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, el cuartil 2. Es la sexta. Que también es la mediana. ¿Sí? Y vale 2. Finalmente, el cuartil 3. K es 3, 3 por 11 es 33 entre 4, 2.85. Si sigo matemáticamente el consejo, debería de redondearlo a 8. ¿Sí? 6, 7, 8. Sin embargo, lo redondea a 9. ¿Por qué? Porque en estos asuntos de la estadística el criterio es muy importante. ¿Sí? Si le pongo en la posición 8, también es válido, porque no es necesario que sean exactos. ¿Sí? Con que sean congruentes es suficiente. Pero en este pequeño ejemplo es evidente que queda mejor el 9. ¿Sí? Lo redondeé al que sigue. ¿Sí? Y eso es todo. Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos. Aquí tenemos otro ejemplo más. Determina los tres cuartiles de los números 17, 18, 13, 16, 22. Oigan, esta diapositiva está publicada en nuestra, en nuestra página de trabajo en clase, de Classroom. Aquí la tengo. Material de diapositivas, bloque 2, sección 2. Por si les interesa, ahí está. Cuartiles, deciles y percentiles. ¿Sí? Bueno, dicho esto, continuamos. Bueno, ese todavía no. Este es lo que vamos a ver la siguiente mitad de la clase. ¿Sí? Entonces, aquí tengo los números. Lo primero es, como siempre, ordenarlos. En este caso, en forma ascendente. Son 13 datos. Vamos a buscar el primero, el cuartil 2. A mí me gusta siempre iniciar por el cuartil 2 porque es la mediana. Bueno, entonces, Kn entre 4 es cuartil 2, o sea, el 2 por 13 entre 4, 26 entre 4, 6.5. Se redondea a 7. Buscamos la posición 7, es esta. Este es el cuartil 2. Para el cuartil 1 lo mismo. Kn entre 4, 1 por 13 entre 4. La regla dice, si no es división exacta, lo aproximo. Entonces, lo aproximo a 3, porque es el que más se parece. 1, 2, 3, este de acá. Sí. Alguien entró a clase, creo. Jairo. Admitido. Sí. Y finalmente, el último de los cuartiles, el 3, lo mismo. ¿Sí? 3 por 3 entre 4, ¿sí? Me da 9.75. Eso pues ya se acerca a 10. Sin embargo, vemos que no nos quedó muy bien, ¿no? Acá hay 2, acá hay 3, acá hay 2, acá hay 3. ¿Sí? Se vale. Matemáticamente hablando, seguimos la expresión, ¿no? Entonces, este es válido. Sin embargo, tenemos la libertad, nosotros tenemos el criterio para arreglarlo, ¿no? Mejor sacamos un promedio de los dos. 14 y 15 me da 14 y medio, ¿no? 21 y 22 me da 21.5. Esa sería la posición del cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Pero si seguimos la regla, es igualmente aceptable.
datos agrupados, quiero poner un ejemplo más en el Excel. Ejemplo 2. ¿Recuerdan esto? Recuerdan mis métodos. Procedimos primero a ordenarlas de menor a mayor, siendo los más pequeños los que miden 1,47 y siendo el más alto este que mide 1,86, el mayor. ¿Ok? Pues ya dicho eso, vamos a calcular los cuartiles, ¿no? Son 16 elementos, n es igual a 16. ¿Sí se ve bien ahí o luego más grande? Para el Está bien, cuartil profe. número 1, K es 1. Entonces, 1 por 16 entre Sí, se 4 ve y bien, 16 profe. entre 16 entre 4, ¿cuánto da? 4. Pero hay que ver la regla. ¿Qué me decía la regla? La regla me decía, si Kn es división exacta entre 4, se toma la media aritmética entre el dato ordenado, cuya posición se obtuvo de dividir Kn entre 4, y el siguiente dato de orden. ¿Ok? Entonces ahí está. K por n entre 4 es 1 por 16 entre 4. Es 16 entre 4, es 4. Vamos a buscarlo el 4. 1, 2, 3, 4, es este. Pero ¿qué me dice? Como fue división exacta, me tomo el promedio de este y el que sigue. Entonces estos dos de acá, voy a sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Los sumo y los divido entre 2. Listo. El cuartil 1 es este. 1.565. Es el punto medio entre los dos. Ahí está el cuartil 1. Para el cuartil 2, K es igual a 2. 2 por 16 entre 4 es 32 entre 4, da 8. Es el mismo. Me busco el 8. Pero como fue división exacta, tengo que agarrarme este y el que sigue. Bueno, afortunadamente los dos son los mismos, es 1.7. Entonces el promedio de dos números iguales, pues es el mismo número, ¿no? Y que también es la mediana, ¿sí? Y finalmente el último cuartil, el 3. 48 entre 4 me da 12. Me voy al 12, me agarro el que sigue y entre los dos saco el promedio, que es 1.76. Y ahí está. Se puede ver, voy a hacerlo más pequeño para que se vea. Se puede ver que nuestra muestra queda dividida en 4 grupos exactos. ¿Sí? Ahora me pregunto, ¿para qué sirven los cuartiles? Pues para dar a conocer la información, simplemente. Recuerden que una parte importante de la estadística es transmitir la información recabada o procesada después del muestreo. Ya ven que se procesa la información, ¿no? Y una parte importante es comunicar esa información, y los cuartiles son muy útiles. Por ejemplo, aquí puedo decirle, la, la cuarta parte más alta de este grupo mide más de 1,78. O puedo decirles también, la mitad de los alumnos miden menos de 1,70, miden a lo más 1,70, ¿no? Sí, sí. La gente que mide 1,56 o menos son, pues, uno de cada 4 alumnos, ¿no? Se dan cuenta, hablar en cuartos es una forma eficiente de transmitir una idea. Y para eso mismo sirven los deciles y para eso mismo sirven los percentiles, que ya ahorita en momentos. Sergio, ¿gustas hacer un comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando los datos están agrupados, ese es el problema. Cuando ya ven que están medidos en clase, se utiliza esta expresión matemática, esta fórmula. El cálculo de cuartiles en una distribución de frecuencias o datos agrupados se determina matemáticamente por la ecuación general siguiente, ¿sí? Donde K es el índice décimo cuartil, se refiere al primero, segundo, tercer cuartil, según sea el caso que se tenga que determinar. ¿Sí? Aquí está. Si quiero calcular el primer cuartil, pues este es un 1. Y aquí de este sí toma el valor 1. Si quiero encontrar el tercer cuartil, pues este toma el valor de 3. Y así sucesivamente. N es el número total de datos.
eso ya lo sabemos. Límite real inferior, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. La mejor manera de entender esto es con ejemplos, ¿no? Vamos a hacer. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se registran los pesos en libras de 42 atletas mexicanos que participaron en los 29 Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Bien, aquí están los pesos de 42 atletas. Hay que buscar la frecuencia absoluta acumulada. Ya lo vimos en el blog, en el parcial anterior, ¿no? Les dije que sí iba a ser útil. En este caso 2 queda 2. 2 más 4 da 6. ¿Sí? 2 más 4 más 7 da 13. Y así sucesivamente. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo buscamos el cuartil? Vamos a determinar el cuartil 1. Bien, para el cuartil 1, K es 40, N es 42, K es, entonces 1 por 42 entre 4 me da 10.5. 10.5 es congruente con 11. Hay que buscar ese 11. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a buscar? En las acumuladas. Es muy raro que lo encontremos. Cuando lo encontramos, bingo, tomamos el límite superior real y ese es el número. Pero como muy pocas veces se va a encontrar, hay que sustituir los datos en fórmula. Bien, buscamos 11. O el número que se pase, el primero que se pase. En este caso es el 13. Bien. Entonces ya tengo. ¿Cuál es la frecuencia de esta clase? Es 7. Y la acumulada anterior es este 6 de acá. Bien. Buscamos el número 11 en las frecuencias acumuladas. Como no aparece, nos tomamos el siguiente, es decir, el 3. Por tanto, fijamos el tercer renglón como novísimo renglón. Procedemos a obtener la información a utilizar. ¿Sí? El límite real inferior primero. Notarán que en esta tabla no hay límites reales, hay límites discretos. Miren, de 123 se pasó a 124, de 130 se pasó a 131. Los límites reales, el número que termina acá empieza de este lado. Se sobreentiende que si la muestra toma en un valor, pasa a la siguiente clase, utilizando notación de corchetes. Haz de cuenta, aquí va un corchete, y aquí va un paréntesis. Ya hablamos de esto. Primero hay que calcular el límite inferior y superior reales. ¿Cómo se toma? Haciendo el promedio entre el límite superior de la clase anterior y el límite inferior de la clase en la que estamos. El promedio de esos dos números me va a dar el límite real inferior. Y el promedio de este con el que sigue me da el límite superior real. Y pues ahí está. ¿Sí? Esta pues les repito que es disponible para ustedes en el... Solo denle una revisión. El real inferior pues hay que sumar y dividir entre 2. El límite real superior, lo mismo. Ahí está. La amplitud, algunos le ponen A, otros le ponen C, es igual. Es el límite real superior menos el límite real inferior. La amplitud es 7. La anterior, la frecuencia. Ahí está. De la clase. Es 7. Y que procede sustituir todo en nuestra expresión matemática. El límite real inferior, ya lo tenemos. 1 por 42 entre 4 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud, que es 7. Y lo que sigue son puros aritméticas. ¿Sí? Ya cuando tengan todos esos datos aritméticos, el cuartil 1 es 128. Para el cuartil 2 es lo mismo. Para el cuartil 2 utilizamos N42 y K42. 2 por 42 entre 4 da 21. Bien, hay que buscar ese 21. Frecuencias acumuladas. Nuevamente no lo encontramos. El primero que lo sobrepasa es 22. Bien, de aquí me voy a tomar la frecuencia absoluta,
la frecuencia acumulada anterior, el límite real inferior y la amplitud. Bueno, la amplitud ya la calculamos, pero bueno, aquí está. Sí, estamos ahorita aquí, ¿no? Entonces, límite real inferior, límite real superior, amplitud, 13 y 9. ¿Y qué sigue? Sustituir entonces en nuestra expresión matemática. Y listo. Es únicamente hacer cálculos. El cuartil 2 es esto. Queda lector encontrar el cuartil 3. Bueno, ahí lo hacen ustedes. Pasamos a deciles. Antes de pasar a deciles, ¿quedó claro? ¿O hacemos un ejemplo más? Vamos a hacer un ejemplo más, yo creo. La misma, el mismo de los muchachos, las alturas de los muchachos en metros. Pero ahora nos las presentan acumulados. Por el momento no pongan atención en los colores azul, rojo ni amarillo. Simplemente nos dicen que hay dos muchachos que miden de 1,47 a 1,55. Hay cuatro muchachos que miden de 1,55 a 1,63. En este caso los límites ya son reales, no son discretos. Se dan cuenta, el límite con el que termina aquí, 1,55, es con el que empieza acá. El límite con el que termina la clase 2, 1,63, es el con el que comienza la clase 3, así sucesivamente. ¿Sí? Cuando los límites les haga falta, cuando estén los límites discretos, ¿sí? Que puros enteros, asegúrense de calcular los límites reales. Ok, entonces ahí está. Vamos a buscar el cuartil 1. Para el cuartil 1, pues es K igual a 1, N 16, 1 por 16 entre 4, 16 entre 4, pues da 4, ¿no? La posición es la 4, hay que buscarla en las acumuladas. La primera no está, en esta se pasa, pero es la primera que se pasa. Ese es el renglón que me interesa. Entonces hay que buscar la frecuencia anterior, es esta de acá, sí. La frecuencia de la clase, el límite real, aquí está. Entonces vamos a ver esto cómo se ve en cuanto a... No, vamos a hacer el cuartil es igual a cuartil K, no sé cuál sea, esa es la forma, es igual al límite real inferior de la clase más nk entre 4 menos la frecuencia acumulada, recuerden que la acumulada es mayúscula, de la clase anterior, sobre la frecuencia de la clase por la amplitud. Bien, pues ahí está, ¿no? Este de acá, pues es el límite real, ya lo tenemos, es este de acá, es 1,55. La frecuencia absoluta de la clase en la que estamos es 4, ¿no? Ahí está. ¿Sí? La frecuencia anterior es esta de acá. La acumulada anterior, acuérdense que acumulada es con mayúsculas, ¿sí? Es un 2, ¿sí? Y acuérdense, esto me dio 4. 1 por 16 entre 4 me dio 4. Es esto de acá. Es nk entre 4. Entonces, para el cuartil que estamos buscando, que es el 1, esto es igual a, ¿cuánto? 1,55. Voy a ponerlo en colores para que esté un poco más claro. 1,55 más ¿esto cuánto me dio? N por K entre 4. Ya lo sabemos que era 4. Menos la frecuencia anterior. ¿Cuál era la frecuencia anterior?
La frecuencia anterior era 2 y la frecuencia de la clase era 4. La frecuencia anterior era 2 y la frecuencia de la clase era 4. Y la amplitud, pues ya la calculamos también. La amplitud era 7. Listo. Solamente hay que hacer 0,8. Me quedé con la amplitud. Acuérdense, límites reales. Y se fue a restar el uno del otro. Al mayor le resté el menor. Es 0,08. Y listo. Yo lo hice aquí con el Excel directamente, miren. Le puse una fórmula. La misma fórmula que se escribía en el pizarrón. Límite real inferior más, abro paréntesis. Esta diferencia dividida entre esto por esta amplitud. Aquí está en el Excel. Miren, el primero, ¿sí? El L26, que es este de acá, límite real inferior, más el producto de este, menos este, ajá, y todo eso por B32, que es este de acá. Bueno, aquí está la fórmula, la pueden ver. ¿Sí? No es muy difícil. Y ahí está el primer cuartil, que me dio 1,59. Se hace lo mismo para el segundo. Claro, ahorita en traten de ignorar los colores, ¿no? Para el cuartil 2 es 2 por 16 entre 4, es 32 entre 4, da 8. ¿Sí? Se busca el 8 acá. Como no está, se toma el 9. En este caso, la frecuencia anterior, miren, va a ser 6. En este caso, la frecuencia de la clase va a ser 3. ¿Sí? En este caso, para el cuartil 2, el límite inferior va a ser 1,63. Aquí está. Los puse aquí para nada más escribir aquí la fórmula. Ya me dio. Y posiblemente, y lo mismo para el 3. No es muy difícil. Ya hemos hecho esto antes. Ya esto se los expliqué en 2 clases anteriores. Esta clase, pues, es de repaso. Está siendo grabada para publicarse, pero la mejor manera es de que lo intenten hacer. ¿Sí? Como les digo, la interpolación que se utiliza no es muy complicada y es la misma que se utiliza pues, para casi todo esto, ¿no? Ya la hemos visto antes. Ahora vamos a proceder a definir lo que son los deciles. ¿Sí? ¿Qué son los deciles? Los deciles son cualquiera de 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenado en 10 partes iguales. Bueno, eso me gusta, ¿no? Entonces, tengo mi muestra, ¿sí? Mi mayor, y tengo mi dato observado de menor valor, ¿sí? Hay 3 valores, 1, 2, 3, sepa dónde estén, que van a dividir esto en 4 partes iguales. Aguas, 4 partes iguales en cuanto al número de elementos que hay en ellas, ¿sí? ¿Sí? No en cuanto a distancias, ¿sí? Ya se los he venido diciendo. Esos son los cuartiles. Ahora, también existe el mismo criterio, ¿sí? De mi muestra, mi elemento observado de mayor valor y mi elemento observado de menor valor, igual. Ahora tengo 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Y esos 9 números igual van a dividir a mi muestra en 10. Esos son los deciles. Vamos a ver la definición formal de ellos. En estadística descriptiva, un decil es cualquiera de los 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de manera que cada parte representa un décimo de la muestra o población. Se tienen 9 deciles que se simbolizan por D sub 1, primer decil, D sub 2, segundo decil, D sub 3, tercer decil, y así sucesivamente hasta D sub 9, que es el noveno decil. El decil 5 coincide con la mediana. Pues ciertamente, ¿no? El decil 5, 1, 2, 3, 4, 5. También es conocido en el bajo mundo como la mediana. ¿Sí?
Este es el decil 5. Y también ya habíamos dicho que el decil 5 también, o la mediana, también coincide con el cuartil 2. Creo que hay un cuartil 3. El cuartil 3 ha de estar por acá, ¿no? Este es el cuartil 1 y por acá va el cuartil 2. No voy a ponerle nombre a todos esos, de 1, de 2, de 3, de 4, pero bueno, se entienden, ¿no? Son medidas de la misma forma, su función es la misma, transmitir información. Y es cuando hablemos de los datos que obtuvimos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice 6 de cada 10 mexicanos sufren de obesidad, ¿no? 3 de cada 10 mexicanos de obesidad, no, ¿cómo se dice? Alta obesidad, ¿no? O sea, todas esas maneras de interpretar la información para que sea más aceptable para las personas que reciben la información. Se utilizan mucho los deciles, los cuartiles y los percentiles. Nuevamente, cuando yo únicamente hago permítanme un momento, por favor. Sí, para las preguntas. Sí, perdón, muchachos. Vamos a continuar. Órale, qué bonito. Y la manera de calcular los deciles es similar a la anterior, con esta expresión KN, con la diferencia de que ahora se va a dividir entre 10. Sí, qué bonito. Bueno, ¿hay alguna duda hasta ahorita? En teoría, vamos a hacer algunos ejemplos también de deciles, ¿no? ¿No? No, profe. Ok. Uy, qué. Bueno, vamos a terminar el decil número 2 de los siguientes números. Es un conjunto fácil de ver, son 20 números, ¿no? El conjunto de datos n es igual a 20. Buscamos el primero en la posición, el decil 2. Para ello, d es igual a 2, kn entre 10 es 2 entre 10. 40 entre 10 es 4. ¿Sí? ¿Qué decía la regla? La misma regla que se aplica a cuartiles, ¿sí? Si la división es exacta, se toma el valor y el que sigue. ¿Sí? Entonces es 4. Buscamos 1, 2, 3, 4. Es este. Pero como la división fue exacta, me tomo ese y el 13 que sigue. Y entre los dos hago un promedio y obtengo el decil que busco, el decil número 2. De igual manera, perdón, el decil número 2 es igual a 12.5. Otro ejemplo. Determina el valor del quinto decil del siguiente conjunto. Bien, tenemos un conjunto de 11. Hay que buscar el quinto decil. El quinto decil, pues obviamente es la mediana, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? N es igual a 11. 5 por 11 entre 10 es 55 entre 10, 5.5. ¿Sí? Como no es un valor entero, aplicamos la regla 1 y aproximamos a 6. Y ya lo buscamos. El quinto decil es igual a 28. Para buscar los deciles en datos agrupados, utilizamos la misma interpolación que hemos venido utilizando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se va a dividir entre 10. ¿Sí? Y ahora en vez de la P de percentil va a ser la D de decil. Y aquí K puede valer desde 1 hasta 9. Es lo mismo, chicos. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Aquí está el ejemplo anterior. ¿Sí? Vamos a suponer que están los de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bien. Vamos a buscar al decil número 8. Como buscamos al decil número 8, es 8 por 42 entre 4, son 336, perdón, entre 10, ahora estamos en deciles, entre 10. Es congruente con 34. ¿Dónde se busca? Como ya les dije, se busca en las acumuladas.
Muy raras veces se encuentra, siempre se toma la que pasa. Y de ahí procedemos a calcular, como les digo, los límites reales inferiores, ¿sí? Las, las frecuencias absolutas de la clase en la que estamos aquí, ¿no? Y la anterior, ¿no? Y procedemos a sustituir todo eso en nuestra expresión matemática, ¿no? El límite real inferior, acá está, 8 por 42 entre 10, ¿sí? La amplitud, y encontramos el octavo décimo. Y los percentiles es lo mismo, solo que ahora los percentiles son 99 números que me dividen a mi muestra, ¿sí? La verdad es poco útil utilizar percentiles para muestras tan pequeñitas. Sin embargo, se puede sacar, ¿sí? Se puede sacar. Espero que no sea muy difícil para ustedes repasar todo eso. Recuerden que el examen es mañana y mañana quedamos, ¿no? No, el La otra jueves. semana. ¿Qué no la otra semana, profe? El jueves quedamos. ¿O lo quieren la próxima semana? La próxima semana. Sí, ¿Saben qué? la próxima para... Sí, solo tienen una hora el jueves, no es justo. Vamos a dar por terminada la clase por hoy. ¿Qué les piden? Mañana en las dos clases vamos a repasar también lo que es medidas de tendencias de dispersión. Nada más el repaso de dispersión. Y ya el jueves vamos a empezar con sesgo. Ya lo del jueves es para el siguiente semestre. Para el siguiente semestre, para el siguiente parcial. Igual y empecemos con sesgo acá. Demos un repaso rápido. En esta hora que queda, quiero que por favor analicen lo de percentiles, se pongan a estudiar. Los que no han entregado tareas, también les pido por favor que hagan las tareas, ¿sí? Y también les publiqué por ahí unos ejemplos nuevos. Ahí están en el ejemplos resueltos. Esto de ejemplos resueltos también quiero que por favor lo revisen ahorita, en esta hora que queda, ¿sí? El examen va a ser igual a esto, ¿sí? Esa es la llave de su examen. Si revisan bien esto, el examen lo van a tener medio examen ya hecho. ¿Sí? De esos Nos vemos ejercicios mañana, van a tener muchachos. examen, ¿no, profe? ¿Mande? De todos esos ejercicios ¿Cómo va a ser dijo? los el examen. Sí, viene cuartiles, deciles, percentiles, y también viene desviación media, desviación estándar. Todo eso. Bueno, entonces nos vemos la Ah, está próxima. bien. A ver, profe. Y Muy al bien. salir, pongan Está bien, profe. al salir sus nombres completos, por favor. Gracias. Ponemos nuestro famosísimo presente. Claro que sí.